Hola, mi nombre es María Poleo y hoy les voy a hablar sobre los grupos irregulares en Apure, las Fuerzas Armadas venezolanas y los habitantes de la región. Antes de empezar, vamos a hablar sobre el estado Apure, perteneciente a la región de los Llanos y está localizado al sureste del país y limita con los estados Táchira, Barinas y Guárico al norte, el estado Bolívar al sureste y la República de Colombia al oeste. La base económica primordial de Apure es el desarrollo agropecuario, sobre todo en la ganadería bovina y porcina, con una producción de carne, leche y queso. En la parte agrícola vegetal, sus productos principales son el frijol, el algodón, el cambur, el maíz y la yuca. Ahora vamos a hablar sobre los grupos irregulares en Apure, el ex-FARC y mafia. La segunda Marquetalia basó sus operaciones no en Colombia sino en Venezuela, donde tanto Márquez como Santrich tenían una larga historia. Durante años habían llevado a cabo trabajo político en el país. Márquez trabajaba desde una oficina en Caracas. Márquez y Santrich intentaban reconstruir la FARC, intentaban desde la cima, es decir, de la segunda Marquetalia. Había heredado las conexiones políticas de alto nivel de la FARC en Venezuela. El Frente 10. El Frente 10 son los herederos de la FARC en Apure. El Frente 10 se reconstruye en Apure desde la base. Y los herederos son las redes locales en el terreno. El Frente Disidente estaba liderado por Jorge Eliezer Jiménez Martínez, alias Jerónimo o Arturo. Según defensores de derechos humanos que trabajaron con excombatientes al otro lado de la frontera, en Arauca, durante el proceso de desmovilización, Arturo fue liberado de la prisión como parte del programa de amnistía en el proceso de paz. ELN significa Ejército de Liberación Nacional. La presencia del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano no es nueva, ya que la guerrilla colombiana, ELN, ha utilizado el territorio venezolano desde hace algunas décadas, pero su presencia en el país se hizo más significativa desde el año 2000, ya que esto se debió al desplazamiento de sus operaciones en Colombia por los ataques de los paramilitares y las fuerzas de seguridad. Ya como bien estuve comentando, actualmente en Apure se han vivido asesinatos, secuestros y cooperación con irregulares. La guerrilla se impone sobre los cuerpos de seguridad del Estado. Ahora vamos a hablar sobre los antecedentes del conflicto armado. El 19 de septiembre del 2020 hubo un enfrentamiento armado en el estado Apure, donde se registró el asesinato de 19 personas. 4 de estas eran militares venezolanos y 15 eran supuestamente guerrilleros. El suceso ocurrió en la zona El Nula, parroquia Urdaneta del municipio de Páez. También tenemos el 17 de octubre del 2020 que se dio la ejecución de 3 integrantes del ELN, los cuales fueron asesinados tras la orden de Carlos Emilio Marín Giraldo, alias Pablito, junto con alias Nacho, luego de que se comprobó que estaban utilizando las ganancias generales por el tráfico de cocaína para adquirir inmuebles a título personal en ambos países. Entre el 20 de octubre y el 31 de octubre del 2020, muchas personas fueron desapareciendo en el estado Apure, y aparecían asesinadas en el estado Táchira. Sobre este hecho en particular se conoció que algunos de los asesinados eran colaboradores de los grupos armados irregulares, quienes practican este tipo de ajusticionamientos contra las personas que incumplen algunas de sus normativas. Seguimos con los antecedentes del conflicto armado. El 31 de enero del 2021 ocurre un enfrentamiento armado en el sector La Macanilla del municipio Pedro Camejo, entre militares y grupos armados irregulares. En este hecho fue asesinado un insurgente del grupo guerrillero sin identificar y resultó herido el mayor Ángel Luis Ruiz Grau,
comandante de patrulla, adscrito a la sección de inteligencia de la 92 Brigada Caribe. El enfrentamiento armado se generó por disputa entre miembros de la disidencia de las FARC. Y el 13 de febrero del 2021 se dio a conocer el asesinato de 2 presuntos guerrilleros ejecutados por la FAES. El hecho ocurrió en Puente Rojo, municipio Núñez, en el estado Apure, luego de ser sorprendidos los guerrilleros descargando 192 panelas de cocaína en el sitio que se presentó un enfrentamiento en el que resultó herido un funcionario y fueron asesinados los 2 insurgentes. El conflicto armado entre el 21 al 24 de marzo de 2021 trajo el inicio del enfrentamiento entre el enfrentamiento de FARC-EP y la FAN, sobrevuelos, continuos enfrentamientos, militares fallecidos, minas antipersonales, desplazamientos de familias del sector por los continuos enfrentamientos, ataques armados en La Victoria y Apure dejan destruida infraestructura del señal, hallamiento de las Fuerzas Armadas en bienes del sector. Entre el 25 al 31 de marzo del 2021 hubo enfrentamientos entre FARC y la FAN en Ripal, estado Apure, aumento de desplazados, ejecuciones de personas por parte del FAES, ataque al puesto de control en La Charca, detonaciones en el batallón Sucre en La Victoria, y denuncian desaparición de activistas de Fundaredes y periodistas de NTN 24. Fundaredes emitió alerta ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las vulneralizaciones que se cometen en medio del conflicto. En abril del 2021, Fundaredes emitió un comunicado de 17 horas de detención de los periodistas y activistas. Denuncian desaparición de activistas de Fundaredes y periodistas de Noticia 24 y luego fueron liberados. La FARC continúa atacando la FAN y muerte de militares venezolanos. Denuncian muerte por disparo a los animales en las fincas y continúan los sobrevuelos. La FARC amenaza con mantener conflicto armado y la FAN exige a ganaderos sacar el ganado de las fincas. En mayo del 2021, desde el 1 de mayo, se registran fuertes combates en los sectores Los Cañitos, La Capilla, El Ripial y La Soledad. En el sitio se han dado bombardeos de forma intermitente y detenciones arbitrarias de trabajadores agropecuarios que han regresado de Arauquita para verificar el estado de sus propiedades y de sus cultivos. Y obviamente continúan los combates entre FAN y al Frente Décimo de la FARC, los enfrentamientos entre el grupo de las FAES. Se solicitó la mediación de la Cruz Roja Internacional para liberación de los militares que son prisioneros de guerra en manos del Frente Décimo de la FARC. Ya para concluir, los más afectados en este conflicto ha sido la población civil, sobre todo por el número de personas desplazadas hacia Colombia y daños a las propiedades de los ciudadanos. Este conflicto armado en el estado Apure se da entre organismos del Estado venezolano, como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, conocida como la FAN, y Fuerzas de Acciones Especiales, conocido como el FAES, que han actuado para combatir la presencia de un sector que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que es la FARC-EP, en disputa por el control del narcotráfico y del territorio considerado estratégico para diversas operaciones. El ELN es una guerrilla que probablemente el actor ilegal de mayor poder militar en la zona, y lo que ocurra dependerá de si entran a luchar contra las disidencias en defensa de su territorio o de la revolución bolivariana. En realidad, este conflicto armado apunta más a ser una disputa por mantener el poder y controlar el narcotráfico que otra cosa. De allí lo difícil de lograr en cese al fuego y los enfrentamientos unidos a ello. También está la falta de comunicación entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. Esto fue toda mi exposición. Muchas gracias.